El millonario quedó paralizado al ver al amor de su juventud vendiendo dulces en la calle. Ella desapareció hace 25 años, y lo que descubrió lo dejó sin aliento. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Gabriel Mendoza, dueño de un vasto imperio empresarial, era el modelo perfecto del éxito para quienes lo veían desde afuera. Con sus trajes a medida, una mansión imponente y una esposa que siempre lucía impecable en los eventos sociales, la imagen de su vida parecía sacada de una revista. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección, existía una realidad completamente distinta, un matrimonio frío y vacío, sostenido únicamente por las expectativas de las familias que lo habían creado. Victoria, su esposa, era una mujer elegante y sofisticada que sabía cómo comportarse en los círculos de alta sociedad. Desde joven, había sido criada para encajar en un mundo de privilegios y sabía que su matrimonio con Gabriel era más una estrategia de poder que una unión por amor. Aunque en el fondo anhelaba una relación más auténtica, estaba dispuesta a soportar la distancia emocional de su esposo, aferrándose al prestigio que el apellido Mendoza le garantizaba. Gabriel, por su parte, era un hombre metódico, disciplinado y extremadamente reservado. Había construido su fortuna con determinación, expandiendo los negocios familiares hasta convertirlos en un referente nacional. Pero en su interior cargaba con una tristeza que lo acompañaba desde hacía 25 años, una herida que nunca había logrado sanar por completo. Aunque nunca lo compartió con nadie, esa herida estaba vinculada a una traición que lo había marcado profundamente, dejándole un vacío emocional que ni su éxito ni su matrimonio habían podido llenar. El matrimonio de Gabriel y Victoria era más un contrato social que una verdadera unión. Desde el principio, la relación había sido arreglada por sus familias con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales y proteger los intereses de ambos linajes. La ceremonia, realizada en una catedral majestuosa, había sido un evento de ensueño para los medios, pero para Gabriel había sido solo un acto más de su deber como heredero del Imperio Mendoza. Victoria, aunque soñaba con una vida de ensueño junto a él, pronto entendió que el corazón de su esposo no le pertenecía y probablemente nunca lo haría. Con los años, la frialdad entre ellos se volvió una constante. Gabriel rara vez pasaba tiempo en casa y, cuando lo hacía, evitaba las conversaciones profundas o cualquier intento de conexión emocional. Victoria, aunque frustrada por la indiferencia de su esposo, decidió enfocarse en su papel como anfitriona de eventos y representante social de la familia. Si no podía tener su amor, al menos tendría su apellido y todo lo que venía con él. El tema de los hijos había sido motivo de tensión entre ellos desde el inicio del matrimonio. Las familias de ambos habían insistido en la necesidad de tener descendencia para asegurar la continuidad del legado Mendoza. Sin embargo, Gabriel se negó rotundamente. «No voy a traer un hijo al mundo en un matrimonio vacío», le dijo a Victoria en una de las pocas discusiones serias que habían tenido. Aunque Victoria intentó persuadirlo, incluso argumentando que un hijo podría unirlos más, Gabriel se mantuvo firme en su postura, dejando claro que su decisión no tenía marcha atrás. Para Victoria, esta negativa era una constante fuente de frustración, pero la aceptó, temiendo perder todo lo que había conseguido si desafiaba a Gabriel. El vacío emocional de Gabriel era un tema que él mismo se negaba a explorar. Enterraba sus pensamientos y emociones en el trabajo, utilizando su éxito como una forma de llenar el hueco que sentía en su interior. La traición que había experimentado hacía 25 años seguía siendo una sombra que lo perseguía. Aunque nunca hablaba de ello, la cicatriz de esa experiencia estaba presente en cada decisión que tomaba, en cada interacción que evitaba y en la barrera que había construido alrededor de su corazón. Esa mañana, mientras Gabriel preparaba sus documentos para un viaje de negocios a una ciudad cercana, Victoria intentó entablar una conversación. «¿Estarás mucho tiempo fuera esta vez?», preguntó mientras fingía arreglar unas flores en el comedor.
Gabriel, sin apartar la vista de su maletín, respondió de manera breve: lo que sea necesario. Hay varios acuerdos importantes que cerrar. Victoria suspiró, tratando de ocultar su molestia. Siempre lo mismo, Gabriel. Trabajo, trabajo, trabajo. Nunca hay tiempo para nosotros, murmuró, más para sí misma que para él. Pero Gabriel la escuchó. Cerró su maletín, se ajustó el reloj y, antes de salir, dijo: tú sabías cómo sería esto desde el principio. El silencio que quedó después de su partida fue abrumador. Victoria se quedó sola en la mansión, sintiendo el peso de una vida que parecía perfecta pero que, en realidad, estaba llena de vacíos. Gabriel, por su parte, conducía hacia el aeropuerto con la mente ocupada en sus negocios, pero también con una sensación de inquietud que no lograba identificar. Durante el trayecto, recordó fugazmente el momento en que comenzó a construir el muro emocional que ahora lo separaba de todo y de todos. La traición que lo había marcado hacía tantos años regresó a su mente como un eco distante, recordándole que no importa cuánto intentes huir del pasado, este siempre encuentra la manera de alcanzarte. Al llegar a su destino, Gabriel se sumergió en las reuniones y negociaciones que dominaban su agenda. Aunque estaba rodeado de lujo y poder, no podía evitar sentirse desconectado, como si estuviera viviendo una vida que no era completamente suya. Esa noche, mientras revisaba documentos en la suite de su hotel, miró por la ventana hacia la ciudad iluminada y se preguntó si alguna vez encontraría algo que realmente llenara el vacío que sentía. Con un suspiro resignado, apagó las luces y se preparó para otro día lleno de obligaciones, sin imaginar que el destino estaba a punto de darle un giro inesperado. Después de una mañana llena de reuniones y negociaciones exitosas, Gabriel Mendoza decidió tomarse un tiempo para caminar por las calles de la ciudad donde se encontraba. La jornada había sido agotadora, pero le gustaba observar el bullicio de la gente, el contraste entre los edificios antiguos y los modernos rascacielos. Y la vida cotidiana que parecía tan ajena a su mundo de trajes caros y acuerdos multimillonarios. Mientras caminaba, sus ojos captaron a una mujer que vendía dulces en una esquina. A primera vista, no había nada extraordinario en ella. Su vestimenta era humilde y su postura reflejaba cansancio. Sin embargo, cuando la miró más detenidamente, el tiempo pareció detenerse. Había algo en su rostro que le resultaba dolorosamente familiar. Era Isabel. No podía ser otra persona. Aunque habían pasado 25 años y los años habían dejado sus huellas en ambos, no había duda en su mente. Gabriel quedó paralizado, incapaz de apartar la vista, mientras una mezcla de emociones se agitaba en su interior: sorpresa, confusión, rabia y una profunda tristeza. Por un momento, dudó si debía acercarse. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si no era ella? Pero algo en su interior lo impulsó a dar un paso hacia adelante. Antes de que pudiera llegar a la esquina, un grupo de personas pasó entre ellos, bloqueando su vista. Cuando finalmente llegó al lugar, Isabel ya no estaba. Gabriel miró a su alrededor desesperado, buscando señales de hacia donde podría haber ido. Preguntó a algunos transeúntes y comerciantes cercanos, pero nadie parecía saber de quién hablaba. Decidido a no dejar escapar esta oportunidad, Gabriel decidió regresar al día siguiente. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Los recuerdos que había intentado enterrar durante años comenzaron a invadir su mente, llevándolo de regreso a un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Hace 25 años, la vida de Gabriel Mendoza parecía diseñada a la perfección. Como el hijo mayor de la prestigiosa familia Mendoza, su destino estaba marcado por la riqueza, las expectativas familiares y un apellido que era sinónimo de poder. La familia Mendoza mantenía estrechos lazos comerciales con los de La Vega, una de las familias más influyentes de la región. Victoria de La Vega,
hija única de esta poderosa familia, había sido criada con la expectativa de unirse algún día en matrimonio con Gabriel. Aunque este plan nunca se había declarado abiertamente, las insinuaciones eran constantes y tanto los Mendoza como los de la Vega veían esa unión como una forma de fortalecer sus imperios. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Sin embargo, Gabriel tenía otros planes para su vida. A pesar de cumplir con sus deberes sociales y desempeñarse como el heredero ideal, sus verdaderos sentimientos estaban lejos de las expectativas de su familia. Todo comenzó cuando conoció a Isabel, una joven humilde que trabajaba como mucama en la mansión Mendoza. Isabel tenía una personalidad cálida y una sonrisa capaz de iluminar cualquier habitación. Su forma sencilla de ver la vida y su bondad natural conquistaron a Gabriel desde el primer momento. Isabel y Gabriel comenzaron a compartir pequeños momentos juntos. Un cruce de palabras en el jardín, una conversación mientras ella organizaba los libros de la biblioteca o un encuentro fugaz en la cocina. Poco a poco, esas interacciones se transformaron en una conexión más profunda. Gabriel encontraba en Isabel una paz que nunca había sentido, mientras que Isabel, aunque sabía que su relación era un imposible, no podía evitar enamorarse de él. Sin embargo, la presencia de Victoria complicaba las cosas. Victoria era una joven elegante, astuta y obsesionada con la idea de convertirse en la esposa de Gabriel. Frecuentaba la mansión Mendoza, donde su amistad con Isabel era una fachada cuidadosamente construida. Isabel, confiada, nunca sospechó de las verdaderas intenciones de Victoria y disfrutaba de las pocas ocasiones en las que conversaban. Victoria, por su parte, ocultaba su desprecio bajo una máscara de cordialidad, estudiando cada movimiento de Isabel para encontrar una forma de deshacerse de ella. La relación entre Gabriel e Isabel no pasó desapercibida para Victoria. Los observaba desde las sombras, captando cada gesto, cada mirada. Al principio, su enojo se centraba en Isabel, a quien consideraba una intrusa que no merecía la atención de Gabriel. Sin embargo, a medida que la conexión entre ellos crecía, su ira se transformó en una obsesión por eliminarla de la ecuación. La oportunidad llegó durante una cena en la mansión Mendoza, en la que estaban presentes los de la Vega. Victoria, astuta, planeó cuidadosamente su ataque. Esa noche, tomó un anillo de diamantes que había pertenecido a su madre, un objeto de gran valor tanto material como sentimental, y lo escondió entre las pertenencias de Isabel. Sabía que el anillo era inconfundible y que su desaparición causaría un gran revuelo. Horas después, Victoria fingió descubrir que el anillo había desaparecido. Con una voz cargada de preocupación, sugirió que alguien dentro de la casa debía haberlo tomado. Propuso que todos los empleados fueran revisados, y la familia Mendoza, queriendo evitar un escándalo, aceptó su idea. Isabel, quien estaba terminando sus tareas, no entendía lo que estaba sucediendo hasta que un miembro del personal de seguridad encontró el anillo escondido entre sus cosas. El caos estalló en la mansión. Isabel intentó defenderse, insistiendo en que no sabía cómo el anillo había llegado allí, pero nadie la escuchaba. Victoria, fingiendo ser una amiga preocupada, la llevó aparte. Isabel, esto es grave, dijo con voz seria. Mi familia no tendrá piedad. Si te quedas, terminarás en la cárcel, y Gabriel, aunque intente protegerte, no podrá hacer nada. No vale la pena arruinar tu vida ni la de él por esto. Yo puedo ayudarte a escapar. Isabel, aterrada, no sabía qué hacer. Victoria le ofreció dinero y un boleto para salir de la ciudad. Le aseguró que era la mejor opción, que desaparecer era la única forma de evitar que el asunto se agravara. En su desesperación, Isabel aceptó. Esa misma noche, empacó algunas pertenencias y dejó la mansión sin despedirse de Gabriel. Victoria se aseguró de que todo pareciera una huida repentina, convencida de que su plan había funcionado a la perfección.
Cuando Gabriel regresó a la mansión al día siguiente, después de una reunión en otra ciudad, notó de inmediato la ausencia de Isabel. Al preguntar por ella, Victoria aprovechó la oportunidad para completar su mentira. Le dijo que Isabel había sido descubierta robando el anillo, que había confesado su culpa y que, incapaz de enfrentar las consecuencias, había huido. Incluso me confesó que solo estaba contigo por interés, Gabriel. Cuando vio que todo se derrumbaba, se fue con otro hombre. No vale la pena que pienses en ella, añadió con una sonrisa triunfal. Gabriel quedó devastado. Aunque quería creer en Isabel, la historia que Victoria había construido parecía tan real que no podía evitar sentirse traicionado. Sumido en el dolor, se enfocó en su trabajo y evitó hablar del tema. Victoria, mientras tanto, disfrutaba del éxito de su plan, convencida de que finalmente tenía el camino despejado para conquistar a Gabriel. Ahora, años después, la posibilidad de que Isabel estuviera allí y tan cerca de él reavivaba todos esos sentimientos. Gabriel no podía dejar de preguntarse por qué había terminado vendiendo dulces en la calle. ¿Qué había pasado en su vida? ¿Y por qué lo había dejado realmente? Esa noche, juró que encontraría respuestas, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. Por la mañana, se levantó decidido. No podía dejar que esta oportunidad se desvaneciera. Necesitaba enfrentar a Isabel y obtener respuestas. Volvió a la esquina donde la había visto la noche anterior, pero ella no estaba. Frustrado pero determinado, comenzó a buscarla. Preguntó a los comerciantes cercanos y a los vendedores ambulantes. Sus trajes caros y su actitud distinguida causaban extrañeza entre las personas que frecuentaban la zona. ¿Ha visto a una mujer que vende dulces aquí?, preguntó a un vendedor de frutas. El hombre lo miró con desconfianza. ¿Quién es usted? ¿Por qué la busca? Gabriel respiró hondo, controlando su frustración. Soy un viejo conocido. Solo quiero hablar con ella. El hombre lo miró unos segundos antes de responder. No la hemos visto hoy, pero suele estar en esa esquina por las mañanas. Sin más opciones, Gabriel regresó al hotel, decidido a intentarlo de nuevo al día siguiente. La espera fue interminable, pero cuando volvió a la esquina temprano por la mañana, allí estaba Isabel. Vestida con sencillez y ofreciendo dulces a los transeúntes, su sonrisa seguía siendo la misma, esa que iluminaba su rostro incluso en los momentos más difíciles. Gabriel se acercó lentamente. Isabel levantó la vista y lo reconoció al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras murmuraba su nombre, Gabriel. Isabel, respondió él, con la voz cargada de emoción. Ambos se quedaron mirándose, sin decir nada durante unos segundos que parecieron eternos. Finalmente, Gabriel rompió el silencio. No puedo creer que te encontré aquí. Han pasado tantos años. ¿Qué te pasó, Isabel? ¿Por qué terminaste así? Isabel intentó mantener la compostura, pero las emociones eran demasiado intensas. La vida no fue fácil para mí, Gabriel. Me mudé a esta ciudad hace 25 años. Hice lo que pude para salir adelante. Gabriel, sin poder contenerse, lanzó una pregunta que llevaba décadas guardando. Ah, claro, con el afortunado con el que huiste, ¿verdad? Isabel frunció el ceño, claramente confundida. ¿De qué estás hablando? ¿Qué afortunado? Gabriel, yo no huí con nadie. Victoria me dijo que admitiste el robo y que te fuiste con otro hombre porque nunca me amaste. Gabriel miró a Isabel con mezcla de dolor y frustración. Isabel lo miró incrédula, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Victoria te dijo eso? Gabriel, yo nunca robé nada. Y nunca hubo otro hombre. ¿Cómo pudiste creer eso de mí? Gabriel sintió una punzada de culpa al escuchar sus palabras. ¿Entonces por qué te fuiste?
¿Por qué no me dijiste la verdad? ¿Sabes cuántas noches pasé preguntándome qué hice mal? Isabel respiró profundamente, tratando de calmarse. Porque Victoria me convenció de que era lo mejor para ti. Me dijo que si me quedaba, tu familia me acusaría de robo, que no tendrían piedad conmigo. Me ofreció dinero para huir y me aseguró que tú saldrías adelante si yo desaparecía. No tenía opciones, Gabriel. Nadie iba a creerle a una simple mucama. Gabriel bajó la mirada, sintiendo que las piezas finalmente encajaban. Nunca entendí por qué te fuiste. Pero ahora veo que todo fue una mentira de Victoria. Isabel asintió, secándose las lágrimas. Ella me hizo creer que te estaba protegiendo. Pero nunca dejé de amarte, Gabriel. Nunca. Gabriel la miró con una mezcla de tristeza y ternura. Yo tampoco, Isabel. Siempre pensé en ti, pero tu supuesta traición me rompió. Por eso no te busqué. Creí que habías elegido una vida sin mí. Isabel, con un tono suave pero lleno de firmeza, respondió, nunca te habría dejado si hubiera tenido otra opción. Lo hice porque creí que era lo mejor para ti. Gabriel suspiró profundamente, dejando salir años de dolor acumulado. Isabel, lo siento. Por no buscarte, por creer en las mentiras. Te prometo que haré todo lo posible para reparar lo que Victoria destruyó. Ambos se quedaron en silencio por un momento, procesando todo lo que acababan de decirse. Gabriel, decidido a no perderla de nuevo, hizo una propuesta. Déjame ayudarte. Acompáñame a mi casa, aunque sea solo por unos días. No tienes que aceptar nada más, pero por favor, permíteme hacer algo por ti. Isabel dudó por un instante, pero finalmente asintió. Está bien, Gabriel. Pero solo como amigos, como las personas que una vez compartieron algo especial. Gabriel sonrió, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en años. Eso me basta por ahora. Ambos se alejaron de la esquina, caminando juntos como si los 25 años de separación no hubieran ocurrido. Gabriel sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo, por Isabel y por el amor que nunca desapareció. Gabriel regresó a su mansión acompañado de Isabel, quien miraba la imponente casa con una mezcla de nostalgia y dolor. Cada rincón le recordaba los momentos felices que vivió junto a Gabriel antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, sabía que el enfrentamiento que estaba por venir era necesario para cerrar las heridas abiertas hacía tanto tiempo. Al llegar, Victoria los esperaba en la sala principal. Había estado alerta desde que Gabriel le informó que traería a alguien importante a casa. Al ver a Isabel, su rostro se tornó pálido, pero rápidamente recobró la compostura, ocultando su sorpresa detrás de una sonrisa fría. «Gabriel, ¿qué significa esto?», preguntó Victoria, con una voz que intentaba sonar segura, pero que delataba un nerviosismo palpable. Gabriel no estaba dispuesto a andarse con rodeos. «Significa que he encontrado a Isabel, y con ella, todas las respuestas que has ocultado durante años». Victoria rió con amargura. ¿Respuestas? ¿De qué hablas? Gabriel, esta mujer te abandonó hace años. No sé por qué decides traerla aquí después de todo lo que hizo. Gabriel cruzó los brazos, manteniendo una mirada fija en Victoria. No me interesa escuchar tus excusas, Victoria. Finalmente sé la verdad. Sé que Isabel nunca robó nada, y sé que tú fuiste quien la obligó a marcharse. No más mentiras. La sonrisa de Victoria se desvaneció por completo. Eso es absurdo. ¿Ahora vas a creer en las palabras de una mujer que huyó como una cobarde? Antes de que Gabriel pudiera responder, doña Inés, la ama de llaves que llevaba décadas trabajando para la familia, entró en la sala. Había escuchado la conversación desde el pasillo y decidió intervenir.
Su rostro mostraba determinación mientras caminaba hacia Gabriel. Señor Gabriel, perdone que me meta, pero ya no puedo callar más, dijo Inés, con la voz cargada de emoción. Yo vi lo que pasó aquella noche. Vi a la señora Victoria entrar al cuarto de servicio de Isabel con el anillo de su madre. Lo escondió entre sus cosas y luego organizó todo para culparla. Victoria, al escuchar esto, dio un paso hacia Inés, su rostro lleno de furia. Cállate, Inés. No sabes de lo que estás hablando. Inés, lejos de intimidarse, continuó. Durante años he guardado silencio porque tenía miedo, porque usted, señora Victoria, me amenazó con despedirme y dejar a mis hijos sin sustento. Pero ahora mis hijos son adultos y no tengo nada que perder. No voy a seguir siendo cómplice de sus mentiras. Gabriel, con el rostro endurecido por la rabia, se volvió hacia Victoria. ¿Es cierto? ¿Fuiste capaz de algo tan bajo? Victoria intentó defenderse, pero su voz temblaba. Yo solo quería protegerte, Gabriel. Isabel no era adecuada para ti. No tenía futuro. Si se hubiera quedado, habría arruinado tu vida y la de tu familia. Hice lo que era necesario. Las palabras de Victoria encendieron aún más la ira de Gabriel. ¿Protegerme? Me destrozaste, Victoria. Me hiciste creer que la mujer que amaba me había traicionado. Usaste esa mentira para meterte en mi vida y manipularme. Todo este tiempo he vivido con una herida que tú causaste. Isabel, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, dio un paso adelante. Victoria, no entiendo cómo pudiste hacer algo tan cruel. Fingiste ser mi amiga mientras planeabas destruirme. Me quitaste todo, pero sobre todo me quitaste a Gabriel. Victoria, con lágrimas de frustración, finalmente admitió. Sí, lo hice. Lo hice porque te amaba, Gabriel. Siempre supe que nadie sería mejor para ti que yo. Lo hice por nosotros. Gabriel negó con la cabeza, sus ojos llenos de decepción. No lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por ti misma, por tu ambición y tu egoísmo. Nuestra relación nunca fue más que una farsa, y ahora, después de todo lo que has hecho, no queda nada que salvar. Con una firmeza que no admitía discusión, Gabriel continuó. Victoria, nuestro matrimonio se acabó. Mañana mismo iniciaré los trámites de divorcio, y quiero que abandones esta casa. También te apartaré de los negocios familiares. No quiero que tengas nada más que ver con mi vida. Victoria, abatida, intentó protestar. Gabriel, por favor, podemos arreglar esto. Solo dame una oportunidad. Pero Gabriel fue inflexible. Ya tuviste demasiadas oportunidades, y lo único que hiciste fue destruir lo poco que teníamos. Esto se acabó. Victoria, derrotada, abandonó la sala con lágrimas en los ojos, dejando a Gabriel e Isabel solos con doña Inés. La ama de llaves miró a Gabriel con compasión. Lamento no haber hablado antes, señor Gabriel. Tal vez todo esto podría haberse evitado. Gabriel le agradeció sinceramente. No te culpo, Inés. Gracias por decir la verdad ahora. Eso es lo que importa. Isabel, aún procesando todo lo sucedido, se acercó a Gabriel. No puedo creer que después de todo este tiempo la verdad haya salido a la luz. Gabriel la miró con ternura. Yo tampoco, Isabel. Pero ahora que lo sabemos, quiero hacer todo lo posible para enmendar mis errores y recuperar lo que Victoria nos arrebató. Ambos se miraron con una mezcla de tristeza y esperanza. Aunque el camino por delante sería complicado, Gabriel sabía que esta vez estaba dispuesto a luchar por Isabel sin importar las dificultades. Gabriel observó cómo el automóvil que transportaba a Victoria desaparecía por el camino empedrado que conducía fuera de la mansión. La sensación de alivio lo invadió,
pero también un peso de responsabilidad lo hacía permanecer firme. Había cerrado un capítulo oscuro de su vida, pero ahora estaba decidido a abrir uno nuevo, con Isabel como pieza central. Después de todo lo que ella había sufrido injustamente, era su turno de reparar las grietas que el pasado había dejado. Cuando regresó al salón principal, Isabel estaba sentada en uno de los sillones, con las manos entrelazadas y una expresión de incertidumbre en el rostro. Gabriel se acercó con calma, su tono era suave pero cargado de determinación. Isabel, sé que esta casa te trae recuerdos difíciles. Pero quiero que te quedes aquí, al menos por ahora. No como un acto de caridad, sino porque este lugar siempre debió ser tu hogar. Isabel levantó la mirada, incrédula. Gabriel, no sé si eso sea lo correcto. Ya causé demasiado revuelo en tu vida al volver, y no quiero ser una carga. Gabriel negó con la cabeza, arrodillándose frente a ella. No eres una carga. Nunca lo fuiste. Todo lo que pasó fue por mi ceguera y por las mentiras de quienes me rodeaban. Si te quedas, será para que juntos podamos reconstruir lo que nos arrebataron. Quiero que veas esto como una segunda oportunidad para ambos. Isabel dudó por un momento, pero en el fondo sabía que parte de ella deseaba aceptar. La calidez de las palabras de Gabriel rompía lentamente las barreras que había levantado durante años. Con un suspiro, asintió. Está bien, Gabriel. Me quedaré, por ahora. La sonrisa de Gabriel fue genuina y cálida, como la de aquel joven que Isabel recordaba. Con Isabel instalada en una de las habitaciones de huéspedes, Gabriel hizo todo lo posible para que ella se sintiera cómoda. Durante los días siguientes, pasaron horas hablando, compartiendo anécdotas de los días felices antes de la traición de Victoria. Recordaron los paseos en el jardín, los planes que hicieron para el futuro y las veces que escaparon a escondidas al pequeño lago detrás de la mansión. Isabel se sorprendía al darse cuenta de que, a pesar del tiempo, los recuerdos seguían tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Gabriel le mostró un banco de madera desgastado que aún permanecía en el mismo lugar donde solían sentarse a planear su vida juntos. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó Gabriel con una sonrisa nostálgica. Isabel acarició la madera, que ahora mostraba las huellas del tiempo. ¿Cómo podría olvidarlo? Aquí me pediste que soñáramos juntos, y por un momento creí que nada podría separarnos. Gabriel se sentó junto a ella, su tono ahora era más serio. Lo que nos separó no fue tu decisión ni la mía. Pero eso no significa que no podamos recuperar algo de lo que tuvimos. Quiero que volvamos a soñar, Isabel. Ella lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Es difícil confiar, Gabriel. Durante años pensé que me habías olvidado, que mi sacrificio fue en vano. Ahora estoy aquí, pero no puedo evitar sentir miedo de que todo esto sea temporal. Gabriel tomó sus manos con firmeza pero delicadeza. No puedo cambiar lo que pasó, Isabel. Pero puedo prometerte que haré todo lo que esté en mis manos para que esta vez sea diferente. Estoy dispuesto a demostrarte que mi amor por ti nunca desapareció. Aunque las palabras de Gabriel eran sinceras, Isabel luchaba contra las cicatrices emocionales que cargaba desde hace 25 años. Había aprendido a sobrevivir sola, a desconfiar incluso de las intenciones más nobles. Sin embargo, los gestos de Gabriel, pequeños pero constantes, empezaron a erosionar sus muros. Gabriel, por su parte, hizo de su misión recordar a Isabel lo especial que siempre había sido para él. Organizó una cena en el jardín, bajo las estrellas, recreando una de las noches más memorables que compartieron en el pasado. Isabel, vestida con un sencillo vestido que Gabriel le había comprado, no pudo evitar sonreír cuando vio la mesa decorada con flores y luces colgantes. Te dije que no necesitaba nada lujoso, bromeó Isabel, intentando ocultar la emoción en su voz. No es lujo.
Es un recordatorio de lo que siempre quise para nosotros, momentos sencillos, pero llenos de significado, respondió Gabriel. Durante la cena, hablaron de todo, del presente, del pasado, de lo que podría haber sido. Isabel comenzó a abrirse más, compartiendo detalles de los años difíciles que pasó tras su huida. Gabriel escuchaba con atención, sintiendo una mezcla de dolor y admiración por la fortaleza que Isabel había demostrado. «Fuiste increíblemente valiente, Isabel», dijo Gabriel, con los ojos llenos de respeto. «No puedo imaginar lo que debiste pasar, pero quiero que sepas que nunca más tendrás que enfrentarte al mundo sola». Los días se convirtieron en semanas y la relación entre Gabriel e Isabel se fortalecía. Aunque los recuerdos del pasado seguían presentes, ahora los usaban como cimientos para construir algo nuevo. Isabel comenzó a confiar nuevamente en Gabriel, mientras él le demostraba con acciones, más que con palabras, que estaba comprometido a recuperar el tiempo perdido. Una tarde, mientras paseaban por el lago que tanto significaba para ambos, Gabriel se detuvo de repente y tomó la mano de Isabel. «Quiero preguntarte algo importante, Isabel. ¿Estás dispuesta a quedarte aquí, no solo como invitada, sino como parte de mi vida nuevamente?» Isabel lo miró, con una mezcla de sorpresa y emoción. Después de todo lo que habían pasado, sabía que esta vez era diferente. Con una sonrisa tímida, asintió. «Sí, Gabriel. Estoy dispuesta a intentarlo». La decisión de Isabel marcó un nuevo comienzo para ambos. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, estaban decididos a enfrentarlas juntos, con la esperanza de que el amor que nunca murió fuera suficiente para sanar las heridas. El amanecer en la mansión Mendoza marcaba el inicio de un capítulo distinto, lleno de posibilidades. Gabriel e Isabel, tras semanas enfrentando las sombras del pasado, finalmente se sentían listos para mirar hacia adelante. La luz que entraba por los ventanales iluminaba no solo los lujosos pasillos de la mansión, sino también los corazones de ambos, que ahora latían con un renovado sentido de propósito. Isabel, aunque aún tímida, comenzó a sentirse cómoda en su nuevo entorno. Gabriel, con paciencia y ternura, hacía todo lo posible por recordarle que esta vez las cosas serían diferentes. Se encargó de demostrarle que su hogar no era solo una mansión lujosa, sino un lugar donde ambos podían construir una vida juntos. «Es extraño estar aquí otra vez», confesó Isabel una mañana, mientras observaba el jardín desde el balcón. «Hace años, pensé que nunca regresaría. Que esta casa era un símbolo de todo lo que me había sido arrebatado». Gabriel, quien estaba de pie junto a ella, tomó su mano. «No puedo cambiar lo que pasó, Isabel. Pero sí puedo prometerte que esta casa y mi vida serán diferentes ahora que estás aquí. Quiero que te sientas segura, amada y valorada, como siempre debió ser». Isabel sonrió, aunque con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía permitirse soñar con un futuro donde no estuviera sola. A pesar de los avances, ambos entendían que sanar no sería un proceso instantáneo. Isabel llevaba consigo cicatrices emocionales que no desaparecerían de la noche a la mañana, y Gabriel también cargaba con años de resentimiento y dudas. Decidieron enfrentar estos desafíos juntos, abordándolos con honestidad y paciencia. Gabriel, quien había pasado años encerrado en su rol de magnate distante, comenzó a mostrar un lado más humano. Aunque seguía siendo un hombre de negocios imponente, ahora encontraba tiempo para cosas que antes pasaban desapercibidas. Paseos con Isabel por el lago, cenas íntimas bajo las estrellas y conversaciones sinceras se convirtieron en la norma. Isabel, por su parte, trabajó para superar su miedo a depender de alguien más. Después de tantos años viviendo en la incertidumbre, aprender a confiar nuevamente en Gabriel fue un desafío, pero uno que enfrentó con valentía. Cada gesto de apoyo de Gabriel, cada palabra amable, reforzaba su convicción de que este hombre no era el mismo que había sido manipulado por Victoria.
La mansión, antes fría y distante, comenzó a transformarse en un verdadero hogar. Isabel participó en los cambios, agregando toques personales aquí y allá, devolviéndole calidez y vida. Gabriel se sentía revitalizado, como si el simple hecho de tenerla cerca le hubiera devuelto una parte de sí mismo que había perdido hace años. Nunca pensé que esta casa pudiera sentirse así, dijo Isabel un día mientras arreglaba un jarrón de flores en el salón principal. Siempre fue un lugar intimidante, lleno de expectativas y presiones. Es porque nunca se sintió como un hogar sin ti aquí, respondió Gabriel, acercándose para ayudarla. Ahora que estás conmigo, todo tiene sentido. Ambos compartieron una sonrisa, una que hablaba de segundas oportunidades y de la felicidad que finalmente empezaban a construir. A pesar de su nueva etapa, el recuerdo de Victoria seguía presente. Aunque ya no formaba parte de sus vidas, Gabriel e Isabel entendían que el daño que ella había causado no desaparecería fácilmente. Sin embargo, ambos coincidieron en que lo mejor era dejar ese capítulo atrás. Gabriel se encargó de resolver los asuntos legales para que Victoria no tuviera ninguna influencia sobre su vida ni sobre los negocios familiares. No quiero que esa mujer nos quite más tiempo ni energía, declaró Gabriel una tarde mientras revisaba documentos legales. Ya le dimos suficiente poder sobre nuestras vidas. Estoy de acuerdo, respondió Isabel, tomando su mano. Lo que importa ahora es lo que construyamos juntos. Los días se convirtieron en semanas, y con cada momento compartido, Gabriel e Isabel se reafirmaron en su decisión de permanecer juntos. La vida, aunque no les había sido fácil, les había dado una segunda oportunidad y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Gabriel comenzó a delegar más responsabilidades en su imperio para pasar más tiempo con Isabel. Por su parte, ella encontró nuevas maneras de contribuir, ofreciendo su tiempo y experiencia para organizar iniciativas de caridad que beneficiaran a mujeres en situaciones similares a las que ella enfrentó en el pasado. Ambos se sentían completos, como si finalmente hubieran encontrado su propósito. Una tarde, mientras paseaban por el lago que había sido testigo de tantos de sus momentos importantes, Gabriel se detuvo y miró a Isabel con una sonrisa. Nunca pensé que podría ser tan feliz, Isabel. Después de tantos años, me siento como si estuviera viviendo un sueño. Yo tampoco lo imaginé, respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Pero estoy agradecida por cada segundo que compartimos. Por fin siento que todo lo que sufrimos valió la pena. La historia de Gabriel e Isabel no era perfecta, pero eso era lo que la hacía tan especial. Habían enfrentado traiciones, dolor y años de separación, pero su amor había resistido el paso del tiempo y las adversidades. Juntos, demostraron que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino, y que el amor verdadero tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. En el silencio del atardecer, con el sol reflejándose en el agua del lago, Gabriel e Isabel se tomaron de las manos y contemplaron el futuro que estaban construyendo juntos. Habían superado el pasado, y ahora, todo lo que les quedaba era la esperanza de un mañana lleno de amor y felicidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.